mío, Padre mío. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado seas por siempre, Señor. Jesús, mi amado. Jesús, mi amado, gracias por esa sangre. Porque esa sangre, Señor, que se esparce en todo mi cuerpo. Porque esa sangre, Señor, que se esparce, Señor, me purifica, Señor. Me aparta para ti, Señor. Porque también me limpia, Señor. Amado Dios, gracias, gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, mi amado. Gracias, mi amado. Me sanó. Padre, gracias. Hoy, Señor mío, entramos a tu ámbito, Señor. Entramos en ese templo, Señor. En ese ámbito, Señor. En tu presencia, mi amado Dios. Amado Dios, amado Dios, amado Dios, amado Dios, amado Dios. Padre mío, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Sigue, sigue, sigue. Solo déjate llevar por el Espíritu. ¿Cuántas veces te has sentido sola o solo? ¿Cuántas veces has sentido que no aguantas? ¿Cuántas veces has creído que Dios te ha abandonado? Dios te dice en esta mañana: yo soy el que te sustento, yo soy el que te guardo, yo soy el que te cuido. Por lo tanto, solo sé paciente y permanece en mi palabra, te dice el Señor en esta mañana. Padre, 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 gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias, gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Te damos gracias. Quédate con nosotros, amado Dios. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén, amén y amén. Dele fuerte palmas al Señor. Exalte el nombre del Señor. Glorifique el nombre del Señor. Bendiga el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero bendecir a aquellas personas. Miro muchas caras nuevas. Les bendecimos, les amamos. Gracias por estar en la casa del Señor. Gracias por dejarse influenciar por el Espíritu de Dios que pelea todos los días con nuestro alma para poder ser impulsados y para poder hacer la perfecta, soberana voluntad de Dios. Amén. Así es que queremos bendecir a todas aquellas personas que nos escuchan a través de la radio. Les bendecimos a aquellas personas que nos miran a través de nuestro canal de YouTube, a través del Facebook. Les bendecimos, les amamos y declaramos una palabra de bendición para su vida. Declaramos que esta es una mañana especial. Además, este es el mejor día del año. No hay otro día como este. Este es el mejor día que Dios ha mandado a esta tierra. Amén. Así es que por eso vamos a darle gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios por ello. Amén. Así es que damos gracias al Señor por este tiempo hermoso de adoración y de exaltación que el Padre nos permitió ver. Vamos a declarar nuestra confesión de fe que la encontramos en el libro de
Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 que dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8 del verso 27 en adelante. Amén. Y quiero que todos ahí con sus mascarillas puestas vamos a leer ese versículo. Romanos capítulo 8 del verso 28 en adelante, que dice: somos más que vencedores, correcto. Y dice la palabra de Dios, todos a una sola voz. Si usted lo tiene en su Biblia, pues léalo de ahí, que dice Romanos, el libro de Romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, verso del 28 en adelante. Amén. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, subraya, a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también a estos glorificó. Wow. Verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y aquí sí repita a todos, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, que ni la vida, que ni ángeles, que ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Dele fuerte palmas al Señor. Cuando entendemos esta porción de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que Él nos llamó y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Podemos darnos cuenta que nosotros lo escogimos a Él y por eso nos predestinó. Si hay algo que Dios respeta, es la decisión que el ser humano tiene. Si hay algo que Dios valora y respeta, es nuestro criterio de decisión para poder buscar o hacer lo que nosotros estimemos convenientes. Por lo tanto, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos de aflicción, en momentos de persecución, en momentos que hemos sido llamados como ovejas al matadero,
en momentos de tribulación, como lo decía Pablo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido de esa forma? ¿Y cuántas veces, cuando hemos estado en esa condición o en esa situación, viene la mente humana y viene Satanás y empieza a susurrarnos a nuestro oído y a decirnos: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios al que sirves? ¿Dónde está el Dios al cual amas? ¿Dónde está el Dios que dices alabar? Y viene una situación de toma de decisiones en nuestra mente para ver por dónde nos vamos a inclinar. Entonces, muchas veces nos creemos que no somos importantes para Dios. Creemos que Él se olvidó de nosotros. Creemos que Él no existe. Pero hoy vamos a examinar la palabra. Cuán fiel es Dios. Cuán grande es Dios en cumplir su palabra. En cumplir lo que Él ha dicho. En hacer cumplir lo que Él estableció, no desde ahorita, sino desde antes de la fundación del mundo. Hoy vamos a ver cómo Dios es fiel para lograr el propósito de Él en nosotros. ¿Cuántos de nosotros queremos ser igual a Dios? Y cuando me refiero a ser igual a Dios, me refiero a tener su naturaleza, su carácter, su propósito. ¿Cuántos nosotros necesitamos eso? Amén. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Salmo, capítulo 16, verso 1. Amén. Salmo, capítulo 16, verso 1. Y después nos vamos a pasar al Salmo 16, verso 4 en adelante. Y dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Amén. Verso 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová, subraye esta porción en su Biblia porque eso va a ser el versículo con el que hoy vamos a trabajar. Y dice: Jehová, diga Jehová, es la porción de mi herencia. Tú sustentarás mi suerte. Repita: Jehová es la porción de mi herencia. Tú sustentarás mi suerte. ¿Qué es suerte? Satanás ha confundido esta palabra de suerte como algo al azar, como algo por casualidad. Pero la palabra suerte en su original es la palabra goral. Y una forma que la Biblia o que Dios establece como la palabra suerte también se le llama como pequeñas piedras que se usan con un propósito. También significa adjudicar, también significa heredad, también significa porción, también significa territorio. Entonces, tenemos que entender que la palabra suerte, o cuando el salmista David dijo: tú sustentarás mi suerte, lo que Dios dijo, lo que el salmista dijo es: tú sustentarás mi porción de heredad que tú ya me entregaste, que tú ya me diste. ¿Cómo se echaba la suerte en los antiguos tiempos?
y la palabra de Dios. Los que han leído la palabra de Dios lo van a entender y se les va a hacer más fácil esto. ¿Cómo echaban suerte? ¿Cómo se echaban la suerte en el antiguo pacto? Suerte es lo que practicaban cuando tenían esas piedrecitas los sumos sacerdotes. Entonces, esas piedrecitas eran echadas, ¿sí?, en el regazo del sacerdote. Y el sacerdote, cada piedra tenía un nombre con la tribu de Israel, ¿sí? Y entonces, cuando ellos iban a conquistar Canaán, hay muchos ejemplos, pero quiero enfocarme en esto. Cuando iban ellos a conquistar la tierra de Canaán, venía el sumo sacerdote, agarraba las 12 piedrecitas, entraba al lugar santo. El lugar santo y el lugar santísimo era separado por un velo. En el lugar santísimo estaba la gloria de Dios. Y entonces en el lugar santo entraba el sumo sacerdote y decía: mi amado Dios, mi amado Hashem, o como ellos le llamaban, y le decía: dime, ¿a quién tú le heredarás la parte oriental de la tierra de Canaán, para lo cual toma heredad? Y entonces dice que literalmente la piedra de Judá, estoy ejemplificando, brincaba. Y entonces el sumo sacerdote salía y decía: bueno, cuando lleguen a Canaán hay una promesa para la tierra de Judá, que ellos van a ocupar la parte oriental de Canaán. ¿Estamos? Esto también lo podemos ver cuando practicaban con el Urín y el Tumín. El sumo sacerdote entraba, en su pectoral llevaba las 12 piedras, pero bajo el pectoral llevaba 2 piedras, que era el Urín y el Tumín. Y entonces cuando Dios decía: vayan a una batalla, dice que la piedra del Urín brillaba. Qué hermosos esos tiempos, ¿no? Pero hoy estamos en mejores tiempos, porque ellos simplemente fueron figura, sombra, para que nosotros hoy pudiéramos cosechar lo que la palabra de Dios establece. Entonces, una vez que habían entrado a la tierra de Canaán, estoy con el ejemplo, ellos tenían que decidir bajo la soberanía de Dios la heredad que Dios había entregado. Entonces, el sumo sacerdote les daba la promesa de Dios, pero esa promesa de Dios se iba a cumplir si cumplían ciertas condiciones o ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a respetar la elección que tú hagas. Dios siempre va a respetar la decisión que tú tomes, o para bien o para mal. Dios la va a respetar porque Él es un caballero. Amén. Entonces, y vuelvo al ejemplo, esto no significaba que Judá iba a ser automáticamente el dueño de esa tierra, ¿no? No significaba: ya Dios lo dijo, lo doy por hecho y eso es mío. No, tenía que ser obediente y someterse a la soberanía de Dios. Entonces, había una promesa. Vamos a ver cómo funcionaba este principio de echar suertes. ¿Estamos claros hasta ahorita? El sumo sacerdote, es un ejemplo, agarraba las piedrecitas, preguntaba a Dios qué porción de tierra les tocaba, brincaba la piedrecita y así era asignada. Pero hoy vamos a ver este principio en el libro de Levíticos, capítulo 16, del 5 en adelante. Me distraiga, porque el cierre de esta enseñanza de hoy, si Dios lo permite, usted se dará cuenta en qué posición Dios lo tiene y por qué están sucediendo las cosas que está pasando. Amén. Levíticos capítulo 16 del 5 adelante, y dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto.
y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Amén. Después tomará a dos machos cabríos, una suerte por Jehová y una suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y esto creo que hemos predicado, no a la saciedad, pero hemos entendido cómo imponían las manos sobre el becerro, y este salía para el desierto porque los pecados son llevados lógicamente fuera del tabernáculo. Entonces, explico este principio. La suerte en los dos machos cabríos dice que Dios echaba suerte, y Dios decía: a este voy a escoger. Pero recuerde que las ofrendas eran presentadas a Dios, ¿sí? Voluntariamente. Y entonces Dios dijo: voy a echar la suerte y esta va a ser mi porción. Habían dos machos cabríos. Uno era tomado para Dios y otro era por Azazel, y era enviado al desierto que llevaba nuestros pecados. Entonces, estas suertes para determinar cuál era la porción de Dios es el mismo principio que David dijo en el Salmo 16, verso 5. Cuando Dios escoge una porción para él, tenemos que tener claro que Dios se va a encargar de sustentar esa porción y esa heredad que nosotros hemos sido elegidos por una elección que nosotros hicimos en el antiguo pacto. No se me desespere, porque voy a llevarlos hasta los tiempos del libro de Ezequiel, como nosotros elegimos. Amén. Entonces, cuando la suerte era echada sobre ese cabrío, era como para emitir un voto. La palabra piedra significa también voto. Y esto hoy que estamos en pre-campaña política, hoy entiendo de dónde es que sale la elección de los votos y por qué el que vota por alguien, el que recibe los votos, tiene un compromiso con el que le dio un voto. Y todo está en la Biblia, verdaderamente uno es que se pierde porque quiere, ¿verdad? Entonces, el Salmo 16, David dice: Jehová es mi porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. En unas versiones dice tú sustentarás, pero la versión correcta dice tú sustentas en el tiempo presente. En el tiempo en el que estamos, Dios siempre nos va a sustentar. Entonces, quiere decir que en algún momento Dios echó suertes sobre esa porción de David. Porque ahí viene David y le dice: tú sustentas mi suerte, tú sustentas la promesa, la porción que tú ya me diste. Tú sustentas porque tú me diste un voto para mí. Voy. Entonces, cuando viene David y le dice: tú sustentas mi suerte porque yo elegí para ti, entonces dice Dios: como tú elegiste por mí, entonces yo tomo tu heredad, la hago mía y voy a controlar sobre esa palabra, sobre ese propósito, sobre esa promesa, tu vida. La hace de él. Por eso es que cuando llegaba el macho cabrío dijo: este lo quiero para mí, yo lo voy a tomar. Está claro en el libro de Levíticos. Estamos. Entonces,
¿En qué momento empieza a sustentar Dios la porción de David? ¿En qué momento empieza a sustentar la palabra? Cuando leímos que toda escritura es inspirada por Dios, significa que toda la palabra de Dios, antiguo pacto y nuevo pacto, es importante para mí. Y les he dicho muchas veces que el antiguo pacto es una tipo, sombra o figura del cumplimiento de los tiempos de hoy. Amén. Entonces, él tenía una porción porque echó suerte en algún momento, David, ¿sí? Y entonces, si David echó suerte en algún momento, nosotros también echamos suerte en algún momento para que él sustente mi heredad. Si David lo hizo, también nosotros lo hicimos en algún tiempo. Entonces, ¿cuál fue la primera vez que echamos suerte? ¿En qué momento echamos suerte nosotros y ahora es Dios cuidándolas? ¿En qué momento? Usted se puede decir al Señor: Señor, ¿en qué tu momento me predestinaste? Recuerden cuando leímos Romanos 8, que fui predestinado. ¿En qué momento yo fui predestinado? ¿En qué momento yo elegí? Vamos a ver cuándo operó este voto para elegir. Y aquí los que van a campaña política y se me están escuchando, pongan atención que esto les va a servir. Estas escrituras que vamos a leer, y vamos al libro de Ezequiel capítulo 28, que vamos a leer, hablan de Lucifer y nos explican lo que pasó con Lucifer. Y hay palabras en esta porción claves que nos van a enseñar lo que hizo Lucifer y cuándo realizó él un voto de elección. En resumidas cuentas, todo lo que les he dicho en estos minutos se resume en esto. Usted en la eternidad pasada hizo un voto. Digamos que hubieron elecciones. Habían dos candidatos. O elegía por Lucifer o elegía por Jesucristo o Cristo. Amén. Y entonces como usted fue al sufragio, marcó su voto. Hay unos que lo echaron nulo, ya vamos a ver. Otros que lo echaron en blanco. Entonces cuando usted echó el sufragio, hay un voto que usted eligió por Cristo. Y entonces dijo, el Tribunal Superior Electoral se levantó y dijo: estos son los votos que escogieron por Cristo y estos son los votos que eligieron por Lucifer. Entonces los votos que fueron elegidos por Cristo se le llevaron al Padre y le dijeron: Padre, estos son los votos que escogieron por tu Hijo. Entonces viene el Padre y dijo: ok, yo agarro estos votos, y no era voto rural. Agarró los votos y dijo: hoy yo voy a sustentar esta elección que ellos hicieron en esta eternidad. Y me voy a encargar de cumplir cada palabra que les he dado. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Claros? Ok. ¿Qué fue lo que pasó? Ezequiel capítulo 28 del 14 en adelante. Libro de Ezequiel capítulo 28 del 14 en adelante. Dice: tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Verso 16: a causa de tus multitudes contrataciones. La palabra original ahí es mercancías. Dice: fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé
de entre las piedras del fuego, o querubín protector. Ahora bien, la Biblia nos enseña que Lucifer fue creado con un propósito. Tenía que cubrir y tenía que proteger. ¿Qué tenía que proteger Lucifer? Las piedras de fuego. ¿Y quiénes son esas piedras de fuego? Ustedes y yo, en alma y en espíritu, sin un cuerpo físico, porque todavía no había sido creada la humanidad. ¿Estamos entendiendo? Entonces, dice que él cubría. Antes que empezara la dispensación de los tiempos, ocurrió todo esto. Antes que ocurriera la dispensación de estos tiempos, éramos uno con el Padre, porque estábamos en los lomos del Padre. Estábamos, como la Biblia le llama, los montes de Sión, los lomos generativos del Padre, los lomos creativos del Padre. Ahí estábamos usted y yo, como alma y como espíritu. ¿Sí? Entonces, en Proverbios 8 hemos leído que dice que nosotros éramos el deleite del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Pueden leerlo, Proverbios 8, capítulo creo que es del 22 en adelante, va a tener una noción bien clara. Entonces, mucho antes de que toda la creación fuera creada, dice que se gozaba con los hijos de los hombres. Sin embargo, no había sido creada la gente física con cuerpo físico. ¿Sí? La única manera que podemos conciliar esta información y entender este principio es darme cuenta que yo existía antes de venir a esta tierra. Usted no vino por casualidad a esta tierra. Hoy un hermoso varón vino a esta tierra, no por casualidad. Ayer vino una hermosa mujer, 2 hermosas mujeres, bueno, de las que conozco, ¿verdad? Mañana vendrán otros, y cada uno de sus días vino a esta tierra por elección propia. Pero antes usted y yo existíamos en espíritu y en alma. Éramos esas piedrecitas que habla la palabra de Dios. Entonces, Dios es amor y el amor es elección. Tú no me puedes decir que amas a Dios si no eliges por Dios. ¿Cuántos decimos yo amo a Dios y cuántos elegimos por Él? Hagámonos esta pregunta y podemos reflexionar. Entonces, la única forma que nosotros podemos demostrar el amor a Dios es siempre eligiendo por Él. No es que yo voy a elegir por Dios cuando yo quiera. Hoy sí tengo tiempo y hoy sí voy a ir a elegir por Dios. O sea, hoy sí amanecí de ganas, Dios, de alabarte. Hoy sí, Señor. Y hay otros días que no, hoy no amanecí con ganas, Señor. No lo voy a hacer. Entonces, una vez pecó Lucifer, pero eso no destruyó el plan de Dios. Lo que hizo Lucifer fue poner en acción el plan maestro de Dios. Y el plan maestro de Dios es mi amado Jesucristo. ¿Estamos? Entonces, eso no destruyó, simplemente activó el plan maestro de Dios, que Dios ya sabía desde antes todo lo que iba a pasar. Dios sabe lo que me va a pasar mañana. Dios sabe lo que me va a pasar en un mes. Y a cada uno de nosotros. Entonces, si Él sustenta mi suerte, yo voy a estar confiado en Él. Amén. Amén. Entonces dice, lo único que provocó la rebelión de Lucifer es echar a andar ese plan y darnos una oportunidad como semilla de poder elegir. Mire qué lindo esto. Ustedes han visto el arca del pacto, ¿sí?
sobre el arca de pacto, ¿qué hay? 2 querubines. ¿Quiénes creen que son esos querubines? ¿Quiénes eran? Jesucristo. ¿Y quién era el otro? Lucifer. ¿Sí? Entonces, al estar todos en el mismo bando, por así decirlo, en la misma corriente, en la misma posición, pues no había forma de elegir. Hay una sola elección. Pero entonces cuando Lucifer se tuerce, ¿qué pasa? Nos da una oportunidad a nosotros, allá en la eternidad pasada, un poder de elección. ¿Por quién nosotros escogemos? ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, entonces, y de esta forma, darle a mi Señor Jesucristo el reconocimiento de mi amor y decir: Padre, yo te amo y escojo por ti. ¿Sí? Entonces, Lucifer se corrompió a sí mismo, producto lógicamente de lo que la Biblia me enseña, que llegó iniquidad, llegó padre maldad y lo contaminaron, ¿verdad? Pero él se contaminó a causa de su belleza, de su hermosura. No había en el cielo un ser creado más hermoso como Lucifer. Era hermoso, era perfecto, era lindo. Qué tremendo, ¿no? Entonces, Lucifer se corrompió a sí mismo a causa de su belleza y quiso ser semejante a Dios. Ahora bien, ¿qué pasa en esto? Ser como Dios tiene 2 lados de la balanza. En un lado de la balanza está el poder y en el otro lado de la balanza está la semejanza de Dios. Entonces, todos queremos, como Lucifer, el poder, pero no todos queremos el otro lado de la balanza, que es la naturaleza de Dios. Porque en la naturaleza de Dios es estrictamente lo que Jesús vino aquí a la tierra a morir por nosotros. Y si somos coherederos en su resurrección, es porque también somos coherederos en sus padecimientos. Y en sus padecimientos yo obtengo la naturaleza de Dios. Entonces yo solo quiero el poder, pero no quiero el proceso de camino de cruz para obtener la naturaleza de Cristo, para obtener la estatura de Cristo. Solo quiero lo que no me cueste nada. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? ¿Qué pasa en este sentido? Ambos queremos tener la semejanza de Dios. Cuando digo ambos, me refiero a Lucifer y nosotros. Pero solo uno escoge por el poder y otros escogen por el poder y la naturaleza de Dios. Entonces, la naturaleza no la quería Lucifer. Eso no lo quería. Esa era la gran diferencia. Entonces, Lucifer se corrompió a sí mismo, no de un solo, sino que su proceso fue gradual. Tú y yo no nos vamos a corromper de un solo. El proceso fue gradual. Cuando la serpiente contaminó a la mujer, no fue de un solo. La serpiente astutamente empezó desde los pies a enrollarla, empezó a seducirla y la enrollaba. Un proceso gradual. Y la llevaba hasta que llegó la voz final. La corrupción, el corrompernos es un proceso gradual. Y es la astucia de la serpiente. Entonces, Ezequiel verso 28, 16 dice, el que teníamos ahí dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. La palabra contrataciones, y lo pueden ver en Strong, significa la palabra reculá.
es la misma palabra reculá. Y esta palabra significa comercio, contratación, mercadería, como vender al por menor. ¿Estamos? Entonces, el trabajo de Lucifer era lo que en hebreo significa Lucifer. ¿Qué significa Lucifer en hebreo? Usted lo puede encontrar como Lucifer, demonios, pero la misma palabra nos lleva al mismo significado. ¿Y cómo se llama? ¿De dónde? ¿Qué significa adoración en hebreo? Halel. Entonces, el único trabajo era adorar a Cristo, adorar a Jesucristo, adorar como un loco al Hijo de Dios. Por eso su nombre era Halel. Alabanza, adoración, actuar como un loquito en adoración para Dios. Ay, es que ahí mucho brincan, hermano. Es que ahí Dios es un Dios de orden. Cuando entendemos la dimensión, y hoy por eso viene, cuando David viene y mira el arca del pacto y empieza como un loco a adorar a Dios. Pero bien, lo que quiero enseñarles, que entonces, si Lucifer era un mercader, ¿qué era lo que vendía Lucifer? ¿Qué era lo que él tenía que vender? ¿Qué era lo que él tenía que pasearse? Vamos acá. Lucifer y Jesucristo tienen nombres parecidos. ¿Cómo se llama Lucifer? Lucero de la mañana. Y Apocalipsis capítulo 22, ¿cómo dice que es Cristo? Estrella de la mañana. Es que andaban casi similar. Estamos. Entonces casi tenía la misma mañana, la misma naturaleza. Entonces Lucifer se llama también hijo de la mañana. Jesucristo se le llama estrella resplandeciente de la mañana, y lo pueden ver en el verso 22, 16. Pero voy a esto. ¿Cómo Lucifer caminaba en medio de las piedras de fuego de arriba para abajo? Dice que la palabra original de mercancía o mercader es la palabra racal, y la palabra racal significa viajar para comerciar, aromático. Entonces de ahí puede entender que lo que tenía que vender Lucifer y se cruzaba de arriba para abajo simplemente era desprender el aroma de Jesús y decir: Dios es bueno, Dios es maravilloso, búsquenlo, escojan siempre por Él. Él es amoroso, Él es grande, Él es protector, Él es hermoso, no hay otro como Él. Dios se merece toda la alabanza, toda la adoración. Y entonces se caminaba en medio de todo las piedras de fuego. Ay, y es que cuando lleguemos allá a la eternidad, usted se va a recordar estas palabras. Mire, en medio de usted y en medio de mí andaba Lucifer. Y ese era aroma, y entonces andaba con ese aroma, porque la misión de Lucifer era llevar a todas las semillas a Cristo. Esa era la función de él, ese era el trabajo que tenía que hacer. Ahora bien, cuando él se corrompe, en vez de tener el aroma de Cristo, tiene el aroma de la soberbia, de la altivez, del orgullo. Y entonces él viene, como el principio es el mismo y Dios no cambia, él siempre es un mercader. Por eso él siempre te anda vendiendo una copia barata del reino de Dios. Entonces, y este trabajo lo empezó a hacer en la eternidad, antes de la dispensación de los tiempos. Y entonces, en lugar de vender el aroma de Jesús, la alabanza a Jesús, la adoración a Jesús, empezó a vender su soberbia, su orgullo, su altivez, su arrogancia. Y prueba de esto dijo: y te voy a echar del monte de Sión. Y por eso dice que una tercera parte
lo acompañó. ¿Por qué? Porque eligieron por Lucifer. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ahí, en ese momento, cuando él anduvo haciendo sus contrataciones, tú y yo, como semilla en alma y espíritu, elegimos. O nos fuimos por el aroma de la soberbia, o nos fuimos por el aroma de la humildad de Cristo. ¿Estamos? Entonces, si él hubiera provocado o vendido la verdad, hubiera provocado un aroma dulce, hermoso de Cristo. Pero lastimosamente no lo vendió. Y entonces tenemos las dos fragancias que ya hemos hablado. Hay algunos que están en esta tierra y no eligieron por Cristo. Hay otros que están en esta tierra, que en su mayoría y muchos eligieron por Cristo. ¿Qué es lo que te hace a ti? Me voy a poner como el ejemplo. Fuiste designado para ser pastor. Yo no tengo elección de tomar un domingo y decirme, no voy a ir. Me sale otro compromiso. Es que no. De aquí de la televisión lo voy a hacer. Pero mi compromiso hablo de mí, yo no sé usted, hablo de mí. Pero en la eternidad pasada, como yo hice un compromiso y una elección por Dios, ¿ustedes creen que hay domingos que yo quiero venir a predicar? ¿Ustedes creen que hay domingos que yo me levanto alegre? No, si hay domingos que estudiar, porque preparar un mensaje no es de le va mañana y lo que el Espíritu me diga ahí voy a decir. No. Pero hay una fuerza interna por la elección que yo hice allá. Es que hay una fuerza que me dice, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Amén. Ahora bien, y aquí no es para esta iglesia, pero hay muchos para otros fuera. Hoy no voy a ir, mejor por YouTube. Y vino la pandemia y mejor pretexto no pudimos encontrar. No, pastor, es que el coronavirus hay que protegerse, hay que cuidarse. Cuando tu heredad y tu porción está en las manos de Dios, no habrá infierno mismo que pueda afectar tu vida. Amén. ¿Qué pasa? Entonces, y esto no se lo voy a decir por así decirlo, ¿verdad? Pero ¿qué me da pensar esto? Cuando hay una fluctuación de pereza, de no ir, que me da igual, pues yo pienso, esto es un pensamiento mío y puedo decir, ¿por quién eligieron en la eternidad pasada? Porque si yo verdaderamente elegí por Dios, yo me voy a despezuñar. No importa ni la vida, ni la muerte, ni persecución, ni hambre, ni lo alto, ni lo bajo, ni sufrimiento, ni nada me hará separar del amor de Dios. Y voy a buscarlo, y voy a amarlo, y voy a servirlo. ¿Sí? Ahora bien, si en su interior usted no siente esa pasión, o no es redarguido cuando usted no viene a una congregación, y hablo para los de la radio, cuando usted se siente fortalecido en otras cosas, yo le doy un consejo: preocúpese, porque entonces no hay esa fuerza interna en su interior que lo hace incomodar para correr a la casa de Dios.
Más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Estamos. Y cuando yo digo esto, porque me toca hablar de este principio y enseñarles. Me encantaba escuchar a mi pastor cuando me decía que fue a una iglesia ahorita que estuvo en los Estados Unidos. Y dice que el pastor se presentó y dijo, bueno, dijo, y dice, yo me senté, dice, como un escuchador, pues como pueblo, dice. Y entonces vino el pastor y se sentó y le dijo, miren, aquí dijo, les voy a enseñar doctrina. Y doctrina es disciplina. Y disciplina es obediencia. ¿Sí? Entonces dijo, pero si ustedes quieren un pastor que los ande diciendo, hermanita, ¿cómo está? Y se resiente porque no la llamaron el día de su cumpleaños. O se resiente porque no estuvieron pendientes. Ay, es que ni se acordaron de mí. Bueno, entonces dice que estoy contándole la historia del pastor. Entonces dice que el pastor les dijo, bueno, entonces díganme y yo los voy a llevar a un lugar donde les den lechita, donde les traten de, qué linda hermana, qué lindo hermanito, siéntase en casa, abracito, Dios me lo bendiga. Pero si usted quiere doctrina, disciplina para alcanzar la estatura de Dios, está en el momento correcto, en el lugar correcto. Y entonces le digo al pastor, por si les digo eso se me van. Bueno, ahí lo dejo. Pero ¿qué es lo que yo quiero enseñarles? Porque al final esta es una responsabilidad que tengo que enseñarles. Entonces, usted analícese. Dice la palabra de Dios, no dejando de congregarse, buscar a Dios. Y la presencia de Dios usted no solo está aquí, pero hay obligaciones que usted tiene que hacerlo. Entonces, si a usted no le preocupa o le da un bledo, por así decirlo, el que fue o no fue a la iglesia hoy, preocupémonos. Algo anda mal. Algo anda mal. Bueno, pero sigo acá, la verdad que no era eso lo que quería decirles, pero sigo acá. Entonces, vamos acá, pues. Imagínense que de verdad que... Ok, sigo entonces. ¿Dónde estaba? En la elección, ¿verdad? Entonces, elegimos por Dios en aquel momento. Sí. Vuelvo a David. David dice, tú sustentas mi suerte. Tú sustentas mi herencia, mi suerte. Amén. Lo que eso aseguró fue lo siguiente: que cuando viniéramos a esta vida, a este tiempo, Dios tuviera ese voto o esa elección, que en este tiempo nosotros nos encontraríamos para alcanzar la naturaleza de Cristo. Y la naturaleza de Cristo solo se alcanza recorriendo el camino crucificado. Entonces, viene Dios y te envía a esta tierra en un canal a través de tus antepasados, abuelos, padres, y vienes tú. Y entonces cuando estás en esta tierra, Dios te dice, recuerda por quién tú elegiste en la eternidad pasada. Yo tengo aquí tu voto. Tú escogiste por mí. Ahora, esta porción de la herencia, yo la voy a cumplir. Pero yo necesito que tú alcances la naturaleza, la estatura, para llevarte de regreso a los lomos creativos del Padre. Ahora bien, y aquí cabe una diferencia. Como la visión que Dios me ha puesto acá es enseñarles a ataviar la esposa del Cordero
es ataviar la esposa, es convertirla en la esposa, llevarla al monte de Sión, a los lomos creativos del Padre. Ahora bien, hay otros que solo van a ser salvos. Bendito Dios, no van a estar achicharrándose. Sí, bendito Dios, pero esta gran pregunta de nosotros. Esta gran pregunta de nosotros. ¿Verdaderamente necesito sufrir para alcanzar la estatura de Cristo? Vamos a votación, ¿les parece? Levanten las manos los que eligen por sí. Solo yo. Bendito Dios. 2, mi esposa. Bendito Dios. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Otros así como medio rasgados. Es que sufrir y esto no, dice. ¿Quiénes escogen? Entonces, sinceramente, miremos el final de esta historia, porque ya se me está terminando el tiempo. Ya cuando empecé a hablar de eso, ya miro que alguien se me queda así viendo mal y dice, no, ya, pastor, ya párela, ya no. Hay una iglesia llamada Pérgamo, y esa la encontramos la historia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 17. Ok, mire esto, mire lo que usted va a aprender hoy. Y hoy sí estoy ya en el mensaje, lo que Dios quiere enseñar. Mire, y sabe que me dijo el Señor acá, y esto no lo vayas a editar, Luis, pero bien, ¿sabe lo que me dijo el Señor? Los cultos tienen que durar 3 horas, me dijo, porque van a dar el diezmo cada día, me dijo, y del día. Entonces son 2 horas 40 minutos que tenemos que estar aquí, pues. Sí, entonces tengo libertad para predicar, ¿verdad, amor? Ok, vamos a esta palabra. Este es el cierre de lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Recapitulo. Número 1, fuimos creados, fuimos predestinados, ¿sí? Ok. Escogimos allá por el aroma de Jesucristo o por el aroma de Lucifer, amén. Allá tuvimos esa elección, venimos a esta tierra y aquí nos enfrentamos en esta tierra con situaciones difíciles. Y el mismo trabajo que Lucifer hizo allá en la eternidad pasada, la está haciendo acá. Anda queriendo vender copias baratas, amén, de lo que es el reino de Dios. Vamos entonces. Hay una iglesia llamada Pérgamo. Esta iglesia no eran pecadores. Era una iglesia de gente que conocía a Dios, que sabía quién era Dios. Esta iglesia de Pérgamo. Y sin embargo, fueron recogiendo en el camino malos hábitos. Dígale al que tiene la par, malos hábitos. Entonces, tenían que vencer algunas cosas para que Dios cumpliera la recompensa que les tenía preparada. Leamos. Apocalipsis capítulo 2, verso 17 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Hay 7 iglesias. Y dice, ahorita creo que estamos en el tiempo de la iglesia de la Filadelfia, que es a un paso de la Odisea, que la Odisea es cuando ya viene Cristo. Pero dice, el Espíritu dice a las iglesias, dice, al que venciere, daré a comer el maná escondido. ¿Y qué dice? Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Si el Espíritu le está haciendo rema y está entendiendo este mensaje, sabe para dónde nos lleva. Entonces dice, ¿qué significa piedrecita? La palabra piedrecita significa voto. Significa boleto. Significa veredicto.
Entonces Dios le dice a la iglesia: si tú vencieres, ¿a qué vas a vencer? Bueno, solo usted sabe que va a vencer. Si tú vencieres, yo te voy a mostrar o te voy a dar el voto que tú hiciste en la eternidad pasada, en la elección que tú hiciste por mí. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces, esta piedrecita viene de la eternidad pasada, cuando elegimos por Dios. Al que venciere, le daré la piedrecita, le daré mi porción, le daré mi heredad. Pero aquel que no venciere, entonces no puedo dársela. Entonces, cuando nosotros logramos vencer en esta tierra, estará esa piedra esperando para ser fundamento en la nueva ciudad, en la nueva Jerusalén. Por la elección que hicimos en la eternidad pasada. Entonces, cuando nosotros venimos acá, logramos vencer todos esos obstáculos y llegamos allá ante el Padre, nos dirá: siervo fiel, siervo fiel, aquí tienes la recompensa, la porción que te prometí antes de la dispensación de los tiempos, te la he guardado y te la entrego. Esto verdaderamente a mí me llena mucho. Y mira esto, la piedra en hebreo se llama Eben. Eben, Eben. Busquen Strong, piedra en el antiguo pacto, Eben. Y esto significa piedra, cantería, significa construir. Construir. O sea que el voto, la elección que nosotros hicimos en la eternidad pasada, antes de la dispensación de estos tiempos, era una piedra para construir en este tiempo un edificio o un templo de la estatura del varón perfecto. El mismo templo del tabernáculo de Moisés. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, Dios dice que esta piedra tiene que ver con poder procreativo. Poder procreativo. Cuando usted cree que se siente solo, que a usted no le importa a Dios, solo recuerde la elección que usted hizo en la eternidad pasada. Solo venga a memoria y diga: yo elegí por Cristo en la eternidad pasada, y por eso hoy tú, Señor, sustentas mi heredad, sustentas mi suerte, porque yo elegí por ti. Entonces, la palabra Eben o piedra viene de una raíz original que es baná, que significa restaurar, restablecer, reparar, reedificar. ¿Y por qué nos va a reparar? ¿Por qué nos va a restaurar? ¿Por qué nos va a reedificar? Porque cuando nosotros elegimos allá por Cristo, pero venimos a esta tierra, ¿cómo venimos? Destituidos de la gloria de Dios. Venimos quebrados, venimos desbaratados, pecadores. Entonces Dios dice: esa piedrecita que te recuerde, que te va a restablecer,
que te va a reedificar, que te va a reparar para llevarte a un mobiliario completo, a una estatura del varón perfecto. ¿Sí me están entendiendo? Ok, sigo, porque lo que usted va a escuchar ahorita le va a ser rema, no logos. Hay una diferencia entre logos, dichos, y rema. Amén. Los logos, dichos, es la palabra que la encontramos en el lugar santo. El rema lo encontramos en el lugar santísimo, en la revelación de Dios. Entonces, Dios tiene que empezarnos a arrastrar a la fuerza, sea como sea, porque Dios no ha cambiado de opinión. Y Él, entre paréntesis, sí es un candidato que cumple. Entonces, si Dios tiene que empezarme a arrastrar, porque me dice, Pedrito, ya la rayas, ya me tenés cansado, tengo que llevarte como sea para el cumplimiento de lo que yo te prometí. Padre, pero es que no de esa forma. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. No, Señor, pero no ese camino. Es la única forma de que puedas entenderlo. Y entonces uno, colaborandito, dice, Padre, rapidito y que se haga tu voluntad. Amén. Mire qué tremendo esto. Miremos este ejemplo para que les cierre de entender este principio que hoy miramos. Dios sabe que somos seres humanos imperfectos. Sabe que nos equivocamos, sabe que pecamos. Que podemos gritar por esa elección que hicimos en la eternidad pasada. Pero esa no es la parte difícil. Ya elegimos allá. Pero hoy vamos a elegir por procesos y por decisión. Entonces, la parte difícil es cuando venimos día a día y enfrentamos la parte cual, ¿qué hago en este momento? ¿Qué decisión tomo? Tengo esta oportunidad, tomo la decisión, ¿te agrado o no te agrado? ¿Escojo por ti o no escojo por ti? Son decisiones y elecciones que tenemos que tomar a diario. Y entonces, el pueblo de Israel siguió a Moisés por el desierto. ¿Sí? Pasaron el Mar Rojo. Y una vez que llegaron al Mar Rojo, en este punto de la historia que vamos a leer ahorita, se encuentra el pueblo en el desierto. Vamos a Éxodo capítulo 17, verso 8. Con esto estoy cerrando. Éxodo capítulo 17, verso 8. Dice, les miro acá es la antesala, o sea, cuando vamos a leer esta porción es que el pueblo de Israel siguió a Moisés, pasaron el Mar Rojo y llegaron a este punto para enfrentar la guerra contra Amalek. Éxodo capítulo 17, verso 8 dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenes varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ok, Moisés viene y le da órdenes a Josué. ¿Sí? Y dice Moisés, pero yo voy a subir al monte y ahí yo voy a llevar la vara. ¿Y qué tenía en la vara? ¿Qué tenía en la vara? El nombre, con el mismo que abrió el Mar Rojo. Entonces, vayan, porque en mí está el nombre. ¿Sí? Ok, y dice,
yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Verso 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ok, subraya esta palabra. Si usted todavía despiértese, para los que están allá en YouTube, porque esto es, si entienden este principio, que ahorita me voy contento después de 1 hora y fracción de estar predicando. Voy. Dice, ¿quiénes subieron con Moisés? Subió Moisés, Aarón y Hur. Moisés no subió solo. ¿Estamos? Subió Aarón y subió Hur. ¿Sí? Bueno, vamos, subraya eso para los que estudian. Y dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Bueno, estamos claros, rendición y alabanza a Dios. Mientras tengo las manos levantadas para adorar a Dios, voy a prevalecer. Verso 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra. Subraye piedra. Y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur le sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Ahora bien, hay algo extraño en esta historia. La historia me dice que sus pies estaban cansados. No. Dice que la historia dice que sus manos estaban cansadas. Y entonces, ¿por qué le llevaron la piedra? Si solo bastaba que Hur y Aarón le tuvieran sus manos y el pueblo de Israel avanzaba. Pero Dios permitió esta escena, esta figura o esta sombra para enseñarnos a nosotros un principio de revelación. Voy. Dios pensaba en nosotros. Lo que significaba era la palabra sentarse. Significa, o se lee en hebreo, yashab. ¿Y qué significa? Significa propiamente sentarse. Significa morar. Significa permanecer. Significa causativo. Significa establecerse. Pero me encanta esta. Significa casarse. Entonces viene. Está cansado. Sus pies no estaban cansados, pero Dios dijo, yo voy a provocar en él una situación para que pueda permanecer, para que pueda establecerse y para que pueda casarse conmigo. Y la única forma que puedo hacerlo es trayendo a memoria el voto que hice en la eternidad pasada para que se case con esa promesa y pueda sentarse y descansar en la heredad y en la porción de Dios. Por muy difícil que esté la batalla, tienes que permanecer, tienes que establecerse, tienes que casarte con la suerte que tú ya tienes en la eternidad pasada. Si tus finanzas no van bien, permanece. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Dios trajo esa piedra, porque esa piedra es la misma piedra que habla en el libro de Apocalipsis. ¿Para qué? Para que establecerse. Y entonces ahí es donde entiendo lo que Pablo dijo. ¿Sabes qué? Estoy cansado, estoy derrotado, pero ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo largo, ni lo cerca, ni principado, ni potestad. Yo voy a sentarme en la heredad
en la suerte, en el voto que yo hice en la elección, en la eternidad pasada. Por lo tanto, lo que mis ojos están viendo es una realidad, pero lo que mi corazón sabe es que sobre esa realidad hay una verdad que se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, mire esto. ¿Quién lo acompañaba? Aarón y Hur. Ok, ¿de qué descendencia es Aarón? Levita. Ok, ¿y los levitas quiénes eran? Los sacerdotes. Esto me encanta. Ahora bien, Hur, ¿de qué descendencia venía? ¿De qué descendencia venía? De la tribu de Judá. Entonces, ¿quién acompañó a Moisés en la pelea? El sumo sacerdote y el león de la tribu de Judá. Antiguo pacto y nuevo pacto, la palabra de Dios. En cada batalla, la palabra de Dios te va a levantar las manos. En cada desierto, la palabra de Dios te dirá: continúa. En cada problema, en cada angustia, en cada circunstancia difícil, en cada desierto, la verdad estará contigo. La realidad es una, pero la verdad te sostiene, porque la realidad no es como va a terminar conforme a la verdad es establecida en tu vida por la herencia que Dios estableció en la eternidad pasada, por la elección que hicimos por Él. Subí, Luis. ¿Estamos entendiendo? Entonces este es una tipo sombra o figura. Estás cansado. Hay una contienda. Hay un pleito. Quien te va a sostener es la palabra de Dios. Entonces, en un momento difícil, ¿a quién tú vas a acudir para que te levante las manos? No, hable con fulano de tal. Él le va a ayudar. No, hable con fulano de tal. Hable con este. ¿Quién va a sostener mis manos en la batalla? En la verdad. Ese sacerdocio, Aarón, el sumo sacerdote y el león de la tribu de Judá. Por lo tanto, tu confianza no debe estar en ningún hombre. Tu confianza debe estar en Jesucristo. Porque si Él te escogió desde antes de la fundación del mundo y te predestinó, es porque tú elegiste. Porque yo elegí. Por eso, yo no sé, cuando yo mencioné que no vienes o no vienes, fue un pensar. Pero verdaderamente tu espíritu debe revelarte por quién escogiste en la eternidad pasada. ¿Te apasiona amar a Jesús? ¿Te apasiona obedecerlo? ¿Das la vida por servir a Jesús? ¿Te entregas con Él? No importa las circunstancias, no importa las adversidades, no importa lo que sea, yo amo a Jesús y le serviré hasta el último día de mi vida. Si tu pensamiento es ese, es porque de seguro la elección que hiciste por Él fue por Cristo. Pero si tú tambaleas, si a ti no te apasiona adorar, si a ti no te apasiona leer la Biblia, si a ti no te apasiona discipularte, si a ti no te apasiona conocer de Dios, preocupémonos.
preocupémonos, porque entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo no corro a la iglesia, amado hermano que me escuchas por la radio, por un hombre. Este hombre que está aquí, y me lo tomo como ejemplo, ser imperfecto, pecador. Tú tienes que venir a una iglesia porque amas a Jesús, porque no importa las condiciones, Jesús siempre te va a sostener. Y tú miras que la batalla está recia, tú miras que estás perdiendo la batalla, tú miras que no encuentras salida, tú miras que no hayas para dónde correr, tú no sabes para dónde caminar, pero tú corres a mi amado Jesús. Tú corres a la palabra y dice que nadie puede avergonzarte, que por un lado vienen tus enemigos, pero por 7 salen huyendo. Y es cuando tú entiendes que lo que estás pasando, momentos difíciles, es porque Dios está haciendo lo que tenga que hacer para que entiendas y recordarte el voto que hiciste en la eternidad pasada, para recordarte por quién elegiste, para recordarte que ahí habían 2 candidatos, habían 2 aromas, habían 2 perfumes, 2 esencias aromáticas, pero tú escogiste por la de Jesucristo. Y Satanás, si no te convenció en la eternidad pasada, y tal vez tu voto lo echaste así medio que no se miraba, se fue a la urna de votos blancos o votos nulos y dijo: allá lo voy a perseguir en la tierra. Y entonces aquí anda como un mercader, anda aquí buscando a quien devorar, haciendo propuestas, metiendo pensamientos, y anda buscando cómo venderles su candidatura. Yo te digo en esta mañana, busca recordar quién es Dios. Busca recordar cómo tú lo miraste en la eternidad pasada. Y ahí está en tu inconsciente. Ahí está. Establezcámonos con su palabra, permanezcámonos con su palabra. Habían 4 elementos o 4 figuras en ese monte donde subió Moisés. Estaba Moisés, que tenía el nombre. Tú tienes el nombre. Estaba Aarón y estaba Hur, la palabra de Dios. Y estaba la piedra, que te hace recordar que para que muy fuertes son las batallas, tienes que permanecer, tienes que sentarte, tienes que establecerte, tienes que recordar que Jesucristo no ha perdido ni una tan sola batalla, que Jesucristo ha vencido todo, que Él es el que te lleva de gloria en gloria. Ponte en pie y oremos. Cierra tus ojos. Si tú sales confrontado de esta casa esta mañana, me voy contento, y más contento es Dios. Si tú sales de esa puerta confrontado,
diciendo, no señalando, sino mirándote a ti mismo y diciendo: ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no me apasiono por buscarte? ¿Por qué yo no me apasiono por seguirte? ¿Por qué yo no me apasiono por adorarte? ¿Por qué yo no me apasiono? ¿Por qué yo lo hago simplemente cuando me sobra y no le doy a Dios lo mejor? Cuando tú haces eso, esa piedra, recuerda, esa piedra es generativa. Esa piedra es una piedra. Es una piedra creativa. Entonces, la respuesta a tu problema, la respuesta a tu dificultad, está en recordar la elección que ya hicimos en la eternidad pasada, y que permaneciendo en su palabra vamos a obtener la herencia. Permaneciendo en su verdad, permaneciendo en sus estatutos, permaneciendo en sus leyes, permaneciendo en sus testimonios, permaneciendo en sus mandamientos, estatutos y preceptos, permaneciendo en sus juicios y permaneciendo en sus pactos, voy a obtener la herencia. Y entonces David entendió y dijo: Señor, tú tienes mi herencia. Tú sustentas mi voto. Tú sustentas lo que yo elegí, Señor. Tú lo sustentas. Esto le comenzó a dar a Moisés fuerza procreativa. Esa piedra en el cual le llevaron le hizo recordar que él no estaba solo, que en cada batalla que tú pelees, Dios irá contigo, que en cada situación difícil Dios está contigo, que en cada enfermedad Dios está contigo, que en cada proceso económico Dios está contigo, que en cada batalla tienes el nombre Yud-Hei Vav-Hei en tu corazón. Levanta tus manos y adórale a Dios en esta mañana. Levanta tus manos. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Padre, en la dispensación de este tiempo, Señor, Aunque tenga mil problemas, para poder seguir adelante, Señor, y poder vencer y llegar a heredar, Señor, levanto mis esa nueva ciudad, esa nueva Jerusalén, comienzo a sentir esa nueva ciudad, Señor, que es nuestra visión por la cual trabajamos, Señor. Lo que tenemos que hacer es permanecer en el hecho de que ya hicimos una elección en la eternidad pasada. comienzo a sentir. Por eso, Señor, en esta mañana, Señor, trae a memoria, Señor, trae a memoria, Señor, esos tiempos hermosos, Señor, esos tiempos bellos, Señor, Mis cargas se van, cuando tú, mi amado Jesús, pruebas te gozabas con nosotros, me das. Señor. Todo Señor, esto es posible. La respuesta no es quejarnos. Todo es La respuesta no es ponernos a lamentar. levanto. La respuesta no es buscar culpables. La respuesta no es señalar. La respuesta es recordar, es traer a memoria la elección que ya hicimos. La respuesta es traer a memoria que hay un voto por el cual yo elegí, que yo era una piedra de fuego, que tuve la decisión, que estaba en semilla como alma y como espíritu, y que estaba pegado a los lomos del Padre, que estaba ahí, y que ahí yo elegí. Padre, hazme recordar, Señor, que nada puede entretenerme, Señor, para
buscarte. Que nada pueda alejarme de ti, Señor. Padre, hay una realidad que el mundo está viviendo, pero también hay una verdad que fue establecida, Señor, desde antes de la dispensación de estos tiempos. Y la verdad eres tú, mi amado Jesucristo. Por lo tanto, Señor, hoy yo, mi amado Jesús, me entrego a tu voluntad, Padre. Padre, me entrego, Señor. Dile en esta mañana: me entrego, Señor. Me entrego a esa elección, Señor, a esa decisión, Señor, que yo ya estuve, yo ya decidí, yo ya elegí. Padre, tráeme a memoria, Señor. Padre, recuérdame, Señor. Recuérdame cuando era semilla y alma, amado Dios. Cuando estaba en tus lomos, cuando yo era deleite, Señor. Padre, sabía que venía a esta tierra destituido de la gloria tuya, Señor. Pero ese voto me hace recordar. Ese voto me hace recordar que tú sustentas mi suerte, que tú sustentas mi propósito, que tú sustentas mi heredad, que tú sustentas mi territorio donde yo voy a estar habitando, Señor. Padre, tu palabra me ha enseñado que cuando el sumo sacerdote entraba y echaba suertes y le decía: cuando hayan conquistado la tierra de Canaán, entonces les entregaré esta porción, este territorio, esta heredad. Y hoy el Señor te dice: cuando hayas vencido esos temores, esa angustia, esa desesperación que está en tu corazón, cuando conviertas tu corazón en Canaán, cuando conviertas tu corazón en esa nueva Jerusalén, cuando conviertas tu corazón en todo para Cristo, entonces Dios dice: es el cumplimiento de la heredad, es el cumplimiento, es el cumplimiento. Y los vencedores se les entregará ese voto. Por eso en esta mañana, iglesia, yo no sé qué problema tú estás pasando, yo no sé qué angustia tú estás pasando, pero la única forma de ganar esta batalla es Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra forma. La única forma de ganarla es que Jesucristo me sostenga las manos, me levante las manos. La verdad me levanta y me lleva a un nivel de gloria. Padre, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Ponle nombre a ese problema. ¿Cuál es el problema que estás atravesando? ¿Cuál es el problema que estás pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es la desesperación? Desánimo, enfermedad, persecución. ¿Cuál es esa angustia? Problemas financieros, problemas con mis padres, problemas con mis hijos, problemas conmigo mismo. Vamos, ponle nombre a esa batalla. Moisés, la batalla de Moisés se llama Amalek. Cuando él levantó sus manos era contra Amalek, era contra él, era contra él. Ahora Dios te dice: ¿cómo se llama tu batalla? ¿Cómo se llama tu batalla? Yo te voy a sostener, yo te voy a sostener, yo te voy a levantar. Solo permanece, solo permanece, solo permanece, solo siéntate, solo espera. No te desesperes, porque lo que yo dije para ti lo voy a cumplir, porque yo no cambio, porque yo soy el mismo, dice el Señor. Vendrán muchos y te perseguirán, vendrán muchos y te perseguirán, pero hoy Dios te quiere llevar a un nivel diferente, a un nivel diferente, a un nivel de gloria diferente. Padre, gracias, Señor, gracias, Señor. Vamos, adórale, pelea esta mañana tu batalla. Ponle nombre a tu batalla. ¿Cómo se llama esa batalla? Vamos, pelea esa
pelea, pelea esa batalla. Pelea, pelea, porque no estás solo, no estás solo, no estás solo. Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo. Comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos. Amalek era un descendiente de Esaú. Amalek era un descendiente de Esaú. Y Esaú vendió la primogenitura por un deseo de la carne. Esaú vendió su primogenitura que tenía hambre carnal y nunca pensó en el ámbito espiritual. Por lo tanto, Moisés tuvo esa batalla y la ganó. Hoy tú estás enfrentando una batalla. Yo estoy enfrentando una batalla, pero esta batalla ya la ganó mi amado Jesús en la cruz del Calvario. Mi amado Jesús ya la ganó. Por lo tanto, hoy solo voy a esperar, solo voy a confiar, solo voy a permanecer, solo voy a esperar, solo voy a estar ahí, solo voy a estar ahí. Ahí, Señor, permaneceré, permaneceré. Padre, Padre, gracias, 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 Señor. Gracias, mi amado Jesucristo. Padre, 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 gracias. Vamos, cante, cante, esa se la sabe. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Solo alábale, solo alábale, solo dígale: Padre, te amo. Solo dile: Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, tú eres mi sustento, Señor. Tú sustentas mi suerte, tú sustentas mi porción. Santo, santo. Hay una porción donde ustedes morarán en la nueva Jerusalén. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para Él está trabajando. Él está trabajando. Tal vez tú no te das cuenta, pero quita esa voz del diablo, quita esa voz de Satanás que dice: no lo vas a lograr. Porque hoy Dios te dice: sí, lo voy a lograr. En Cristo soy más que vencedor. Alábale a Dios. 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 Alábale, 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 alábale. Esta pelea, esta batalla, solo la ganas con Cristo. No la vas a ganar confiando en hombres. No la vas a ganar con artimañas del hombre. Esta batalla la vas a ganar con el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Ciertamente en esta mañana hay ángeles ahora, hay ángeles ahora, hay ángeles ahora con órdenes estrictas, de descender a su pueblo, de descender a su pueblo, de descender a su pueblo, de descender a su pueblo. Hay órdenes, hay órdenes, hay órdenes, hay órdenes, hay órdenes, hay órdenes del cielo, hay órdenes del cielo que se muevan a tu favor. Por lo tanto, tú que estás enfermo, yo te digo en esta mañana: levántate, levántate. Ahora, todo lo que el saltón, la oruga y el revoltón se llevó, está llorando, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Padre, 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 gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor.
esta batalla, peleo esta batalla, Señor, porque tu palabra me sustenta, tu palabra me da aliento. Padre, gracias. Gracias, Jesús. 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 Llévate esto en esta mañana. Llévate esto en esta mañana. Llévate esto en esta mañana. Tú eres y fuiste una piedra de fuego. Una piedra de fuego en los lomos del Padre.